comienzo hoy y vamos a estar hablando de Segunda de Timoteo 2, Segunda de Timoteo 2, del versículo del 1 al 7. Y voy a estar usando de la traducción Palabra de Dios para Todos. Timoteo, hijo mío, saca fuerzas del generoso amor que Dios nos da por pertenecer a Jesucristo. Has escuchado mis enseñanzas, confirmadas por muchos. Ahora, enséñales a personas dignas de confianza, que a su vez pueden enseñarlas a otros. Como un buen soldado de Jesucristo, comparte conmigo el sufrimiento. Ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil, porque lo único que le preocupa es agradar a su capitán. Cuando un atleta participa en una competencia, no puede ganar a menos que obedezca todas las reglas. El campesino que ha trabajado duro tiene derecho a ser primero en recibir su parte de la cosecha. El 7. Piensa en lo que te digo y el Señor te ayudará a entenderlo todo. Amén. Entonces vemos como Pablo le está escribiendo esta carta a Timoteo y le está dando instrucciones a lo que él debe de hacer. Pero una cosa que me llama la atención, que dice que sea un buen soldado. Entonces, cuando estaba estudiando esto y meditando en esta palabra, quiere decir que hay diferentes clases de soldados. No es nada más de ser somos llamados a ser soldados de Jesucristo, sino que Pablo a Timoteo aquí le está diciendo, no tienes que ser nada más un soldado, sino que tienes que ser un buen soldado. Entonces vemos que hay diferentes, clases de soldados. Vemos, tal vez podemos ponerlos por categoría, por decir así. Vemos a los primeros. Son soldados que no saben nada de la armadura de Dios. Viven de una batalla a otra, sobreviviendo y anticipando derrota tras derrota. Vemos muchas veces a gente que no sale de una, por decirlo así, para estar en otra. Y así sucesivamente sigue su vida. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que no conoce su armadura, no conoce lo que Dios ha depositado, lo que Dios ha dejado, esas herramientas que nosotros podemos usar para defendernos de los dardos del enemigo. También está la categoría, en la segunda categoría, están los que saben algo acerca de la armadura, pero se rehúsan a usarla. Piensan que tenemos que aprender a lidiar con nuestros problemas, circunstancias, con nuestras propias fuerzas y sabiduría. Y vemos a personas que batallan y que se desgastan. ¿Por qué? Porque están usando sus propias fuerzas para pelear las batallas, los dardos del enemigo. La tercera categoría están los que escogen y eligen su protección. Usan partes, pero no toda la armadura. Son los que disfrutan de una victoria en vez en cuando. Son los que disfrutan de una oración contestada en vez en cuando. Ellos escogen su armadura. Como que, ¿sabes qué? Hoy sí me voy a poner la coraza y voy a salir con las sandalias, pero lo demás no lo ocupo. Entonces son las personas que escogen y eligen qué clase de protección usar. Y está la cuarta categoría. Están los que visten toda la armadura de Dios, saben lo que representa y cómo usarla. Esta categoría de soldados, aunque miran la batalla, no retroceden. Esa clase de soldados dice, aquí estoy. Esa clase de soldados sabe cómo usar cada pieza de la armadura que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Entonces yo creo que cada uno de nosotros conocemos los componentes de la armadura. Conocemos que está el yelmo, que está la coraza, que están las sandalias, está el cinturón, está la espada y está el escudo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces podemos andar como la cuarta categoría de soldado con toda nuestra armadura, pero no nos damos cuenta que tenemos fisuras en nuestra armadura. ¿Qué es una fisura?
Una fisura es una abertura alargada y con muy poca separación entre sus bordes, que se hace en un cuerpo sólido. Una fisura es algo que no se ve. Una fisura es algo tan mínimo, tan pequeño que uno no se da cuenta. Y les digo, podemos andar como en la cuarta categoría de soldado usando toda nuestra armadura, pero no sabemos si nosotros traemos fisuras en nuestra armadura. Entonces, a veces dejamos áreas descubiertas porque pensamos que podemos solos. Pensamos que lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Una cosa que nosotros tenemos que entender es que no nada más el enemigo causa fisuras en nuestra armadura, sino que nosotros mismos podemos causar fisuras en nuestra armadura. Tal vez se pueden preguntar cómo o por qué. Cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros pecamos, ahí nosotros estamos creando pequeñas fisuras en nuestras propias armaduras. Entonces, les digo, es como cuando nosotros reaccionamos a algo. Esa reacción no vino de repente, sino que esa reacción muchas veces fue una semilla que se plantó en nuestra mente, que caminó hacia nuestro corazón y de nuestro corazón salió la acción. Entonces la semilla o la acción, por decirlo así, la acción es la semilla siendo germinada, que ya brotó y que ya explotó. Y cuando esa semilla es germinada, causamos fisuras en nuestra armadura. Entonces, también podemos causar fisuras cuando no la usamos. ¿No se han dado cuenta que decimos, ¿sabes qué? Voy a guardar esto. Un par de zapatos, por ejemplo. Los voy a guardar. Y cuando venimos a ver, años después, sí, no me acordaba que tenía estos zapatos, los miramos todos cracked, todos con fisuras, todos hechos pedazos. Y nos preguntamos, ¿cómo? Si nunca los usamos, si están nuevos. Exacto, porque nunca lo usamos. Entonces las fisuras también se pueden causar porque no usamos la armadura. Entonces hay una diferencia en tener una fisura en nuestra armadura y otra diferencia en no usar nuestra armadura. Entonces tenemos que aprender a usar nuestra armadura efectivamente. Por ejemplo, no podemos ir a una batalla con una espada sin filo. No podemos ir a una batalla con un escudo que no ha sido preparado. Vemos la historia, vemos la historia de David. Como él primero peleó con un oso, después con un león y después se enfrentó al gigante. Y en cada momento, cada instante que David se enfrentó a su oponente, por decirlo así, no usaba las mismas herramientas. Entonces, ¿por qué les digo que el escudo también requiere una preparación? Porque en esos tiempos, en la antigüedad, lo que hacían era flotar, como los escudos eran hechos de cuero, flotaban aceite para que no hubieran fisuras en el escudo. Y si no, los metían en agua cuando ya estaban listos para ir a la batalla, venían con esos escudos mojados. ¿Por qué? Porque venía el enemigo y tiraba dardos de fuego a los escudos. Si los escudos no estaban mojados o empapados de agua, el escudo podía agarrar ese fuego y pues encender lo demás. Entonces ellos no podían salir sin la espada afilada y no podían salir sin un escudo preparado. Y así cada uno de nosotros. No podemos salir, decir, ¿sabes qué? Sí, ya tengo mi armadura puesta, y no inspeccionar nuestra armadura. No inspeccionar si nuestra espada tiene filo, no inspeccionar si nuestro escudo está preparado, no inspeccionar nuestra armadura si tenemos alguna fisura. Entonces también es importante reflexionar e inspeccionar cada armadura de nosotros, cada pieza, cada componente que nosotros tenemos. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia armadura, es personal. Yo siempre he dicho, yo no le puedo prestar mi armadura a alguien más, porque cada uno de nosotros sabemos las batallas que hemos peleado, cómo nos hemos defendido, cómo las hemos usado.
Entonces está diseñada, personalizada para cada uno de nosotros. Si recordamos la historia del rey Saúl y David, cuando David se estaba enfrentando contra Goliat, vino el rey Saúl y le dijo, ¿sabes qué? Toma mi armadura. Y dice la palabra que David no podía caminar, que le quedaba muy grande. ¿Por qué? Porque David en ese entonces aún no estaba llamado para ser rey, para tomar esa posición. No estaba diseñado. Podemos decir que el rey Saúl era un guerrero. El rey Saúl tuvo muchas batallas. El rey Saúl sabía usar su espada, sabía usar su escudo. Ahora cuando se la da a un novato, por decirlo así, David no sabe qué es lo que va a hacer con esa espada, no sabe qué va a hacer con ese escudo. ¿Por qué? Porque no ha sido entrenado. Porque su armadura apenas estaba on the making, estando siendo hecha. Entonces por eso les digo, nuestra armadura siempre es personal. Aunque miremos a alguien que está pasando por un proceso, lo único que nosotros podemos hacer es orar. No le podemos decir, ¿sabes qué? Me quito mi armadura y te la doy. ¿Por qué? Porque la armadura, les digo, es personal. La armadura de cada uno de nosotros sabemos cómo está, qué mantenimiento tiene. Sabemos como un carro, cuando un carro necesita un cambio de aceite, nos marca la luz. ¿Se imaginan si fuera así en lo espiritual? Que, hey, tienes fisuras, tú, tienes fisuras, tú, repáralas, tú, ¿me entienden? Fuera muy diferente. Pero muchas veces vamos al campo de batalla a enfrentarnos al enemigo, a decir, oh sí, Dios va conmigo, sí, Dios va contigo, pero no revisamos nuestra armadura. Y venimos a ver que tenemos fisuras donde el enemigo nos pudo atacar, donde el enemigo nos bombardea y decimos, wow, ¿qué pasó? Pero no nos estamos fijando, no estamos inspeccionando nuestra armadura antes de ir al campo de batalla. No estamos inspeccionando cómo es que está nuestra armadura. Vemos en el rey Acab, no sé si han leído la historia, que trató de engañar a Dios. Trató de decirle, le voy a hacer un summary. Vino con otro rey, le dijo, ¿sabes qué? A mí me quieren matar porque yo soy el rey de esta región. ¿Sabes qué vamos a hacer? Tú te vas a poner mi armadura, mi capa de rey, y yo voy a actuar como un soldado normal. Entonces dice que los soldados enemigos echaron flechas al azar, y al azar le cayó una flecha al rey Acab, juntamente así donde dice, donde no estaba cubierta, en una abertura tan pequeña, y por ahí penetró la flecha y lo mató. Entonces les digo, cada uno de nosotros sabemos cómo andamos nuestra armadura. Cada uno de nosotros sabemos el mantenimiento que nosotros les damos, si es que le damos mantenimiento. Entonces, vamos a segunda de Timoteo y vamos a desglosar un poco lo que Pablo le quiere decir a Timoteo en estos capítulos. Segunda de Timoteo 2. Pablo le está diciendo a Timoteo, hey, ¿sabes qué? Refleja en 3 metáforas que yo te voy a dar. En esas 3 metáforas tú vas a ver qué se necesita para que tu armadura no lleve fisuras. Entonces Pablo, si vamos al versículo 3. Y en estos versículos que vamos a leer, les digo, Pablo está usando 3 profesiones para ilustrar las áreas donde muchos creyentes suelen descuidar su armadura. En el 3, 2 Timoteo 2, versículo 3. Tú, como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por Él. Los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. El buen soldado, ¿qué es lo que evita? Evita la distracción para no crear fisura en su armadura. Porque le dice, la versión que les estaba leyendo anteriormente, me gusta, dice, como un buen soldado de Jesucristo, comparte conmigo el sufrimiento. El 4. Ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil, porque lo único que le preocupa es agradar a su capitán. Entonces estamos en el campo de batalla.
En este campo de batalla no podemos tener distracción. En el momento que nosotros tenemos distracciones del mundo, ahí es donde viene el momento del enemigo para atacarnos, para crear una fisura en nuestra armadura o para que se penetre un pensamiento tal vez del enemigo, para que nosotros nos distraigamos de lo que estamos verdaderamente enfocados. Aquí Pablo le dice, no te preocupes o no pierdas tu tiempo pensando en cosas civiles. Tú has sido reclutado para ser un soldado. Enfócate en ser no nada más un soldado, sino que enfócate en ser un buen soldado. No tengas esas distracciones del mundo, de lo civil, sino que enfócate en agradar a quien te reclutó como soldado. Amén. Entonces les digo, el peligro del soldado no nada más es el enemigo atacando, sino que venga la distracción a su vida y puede traer una fisura hasta una muerte. Dice también, sufre penalidades en la Reina Valera. Un buen soldado no huye cuando la situación se pone difícil. Un buen soldado permanece en el campo de batalla. Un buen soldado sigue adelante a pesar de lo que esté mirando sus ojos naturales. Las penalidades pueden ser tus pruebas, las críticas, las murmuraciones, los desánimos, etc. Entonces, no significa que Dios se ha apartado o que Dios nos ha abandonado, sino que tenemos que entender que estamos en un campo de batalla. Cuando nosotros salimos allá afuera, salimos al mundo, a lo civil, pero estamos en un campo de batalla. Que en cada día, si nosotros nos damos cuenta en las noticias, hay malas noticias. Cada día alguien se muere, cada día alguien se quitó la vida, cada día alguien fue a la cárcel, cada día están pasando situaciones. Entonces, por eso es muy importante que nosotros, como un buen soldado de Jesucristo, que nos pongamos la armadura y que la inspeccionemos a ver si no tenemos ninguna fisura antes de ir al campo de batalla, para que también no vengan esas distracciones a lo que está pasando allá afuera. Les digo, el 4 dice, ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil, porque lo único que le preocupa es agradar a su capitán. No nos está diciendo que no podemos tener una vida fuera de la iglesia. No nos está diciendo, ¿saben qué? La iglesia. Nos está diciendo, sí, está Dios, está el mundo, están sus actividades, pero esas actividades que no los asfixien de buscar la presencia de Dios. Que lo que ustedes hagan, que siempre lo pueden hacer, sus actividades normales de día a día, pero a la misma vez tengan cuidado con esas distracciones que los están asfixiando a no buscar de la presencia. Muchas veces decimos, ay, es que el trabajo, ay, es que los niños, ay, que es la escuela, ay, que el otro, y seguimos acumulando excusas tras excusas tras excusas que nos están asfixiando a lo que verdaderamente importa. Aquí Pablo le está diciendo que no te preocupe lo civil, que no te enfoques, que no te distraigas con el mundo civil, sino que tú te enfoques en lo que Dios te ha mandado a hacer, que tú te enfoques en la batalla donde estás, que tú te enfoques en lo que Dios ha escogido que cada uno de nosotros hagamos. Dice su palabra que nosotros nos enfoquemos en agradar al capitán. Amén. Entonces les digo, el soldado representa enfoque, que no puede haber distracciones en un soldado. Vamos a seguir leyendo en el 5. Dice el 5: cuando un atleta participa en una competencia, no puede ganar a menos que obedezca todas las reglas. El atleta no puede ganar, dice, al menos que cumpla, obedezca todas las reglas. El peligro del atleta no es que le falta fuerza, sino que el peligro de un atleta es de un atajo. Porque quiere hacer un shortcut para llegar a la meta. Quiere tomar un atajo para ser el primero. Quiere tomar un atajo para ser el galardonador del trofeo.
quiere tomar un atajo para poder decir, hey, yo soy el ganador, yo agarré la victoria. Entonces, el peligro de un atleta, les digo, no es la fuerza, porque por eso entrena y entrena y entrena y entrena, sino que es el atajo. Que busquen atajos para ser los primeros o para llegar a la meta o a la línea final. No podemos ganar victorias espirituales usando métodos carnales. No podemos llegar a la línea de la meta o al finish line, espiritualmente hablando, usando métodos carnales. El atleta representa disciplina. Tiene que tener una disciplina, y estaba leyendo, me llamó mucho la atención en la antigüedad, cómo eran los atletas como en las Olimpiadas. Ellos antes se ganaban las coronas de laurel. Entonces, para poderse ganar, ellos tenían que meterse a 10 meses de regimiento para ese deporte. Y si no cumplían esos 10 meses con todas las leyes o todas las órdenes que le daban, al final del día se les quitaba. Digamos que si ganaban y se daban cuenta que tomó un atajo, le quitaban, lo descoronaban, le quitaban su premio, por decirlo así. Entonces, el atleta representa una disciplina. Entonces, Pablo le está diciendo, tienes que tener una disciplina como el atleta. No puedes tomar atajos. En una batalla, en un campo de batalla, no podemos tomar atajos. Vamos ahora al número 6. Aleluya. Número 6. Les digo, el atleta no puede ir a la batalla y pelear bajo nuestros términos. Es de obedecer, vivir bajo la palabra de Dios con integridad, alineando cada acción con lo que está establecido en la palabra. El 6 dice, el campesino que ha trabajado duro tiene derecho a ser el primero en recibir su parte de la cosecha. El peligro del labrador es la pereza, el desánimo, cuando no recibe o ve resultados inmediatos. Porque los labradores o los campesinos necesitan tiempo para cultivar sus cosechas. Entonces puede venir el desánimo cuando un campesino o con un labrador no mire que su semilla está dando fruto. Entonces, el labrador representa la constancia y la paciencia. Es algo constante que tiene que ir a arar la tierra, que tiene que echarle agua, que tiene que quitarle la maleza. Y todos los días el labrador sale a su campo a revisar su fruto, a pesar de que no ve ni un fruto. Que solo tal vez mire tierra, que solo mire desierto. Aunque esté viendo desierto, lo tiene que cuidar. Cuando nosotros miramos un desierto, decimos, no, aquí no pasó, aquí se quedó, aquí se murió, mi semilla no brotó, mi semilla no dio fruto. Pero el campesino no puede pensar de esa manera. El campesino, aunque mire un desierto, tiene que seguir cuidándolo. Tiene que seguir cuidando. Es un trabajo arduo que ellos dan. Salen cuando está el sol, están ahí cuando está el sol, se meten ya cuando el sol se metió. Entonces es una constancia y una paciencia que tienen que ver, que tener para ver el fruto. Digamos, ¿cuántos años se tarda un árbol de aguacate? He escuchado que muchísimos años. No sé los años exactos. Pero un árbol de aguacate tarda muchos años para dar fruto. Ahora se imaginan el labrador que plantó el árbol, la semilla de aguacate, sale año tras año, día tras día, y no ve nada, y no ve nada. Pero a pesar así, está con su paciencia, está con su constancia, cuidándolo. Entonces así le está diciendo Pablo a Timoteo, tienes que tener paciencia y constancia a lo que estás sembrando. Lo que estamos sembrando hoy en nuestra mente y nuestro corazón determina el estado de nuestra armadura el día de mañana. Les digo, esto no es de que ya lo puse en el microwave y la sopa maruchan, que ya está. Esto no es así. Esto es de paciencia y constancia. Pablo también le dice, esfuérzate en la gracia
Esfuérzate, en el griego me llamó mucho la atención porque cuando ellos traducían el lenguaje griego, hebreo, al español, al inglés, se pierde muchas veces el significado. Y a veces tomamos nosotros literal el significado, cuando quiere decir otra cosa. Entonces, esfuérzate en griego se traduce en dinamo, que quiere decir que se traduce sé fortalecido o permite que te llene de poder. Entonces, cuando Pablo le dice en el principio del capítulo, Timoteo, hijo mío, saca fuerzas del generoso amor de Dios. La Reina Valera lo dice un poquito diferente: esfuérzate en la gracia. ¿Cómo podemos esforzarnos en algo que ya hemos recibido? ¿Cómo nos podemos esforzar a algo que ha sido dado a cada uno de nosotros por gracia? Pablo no le está diciendo a Timoteo, hey, esfuérzate, trabaja más duro para que Dios te ame. Pablo no le está diciendo a Timoteo, hey, tienes que hacer las cosas bien, saca fuerzas de donde no las tienes para seguir trabajando. Pablo lo que le está diciendo, o lo que la palabra en griego se traduce esfuérzate, es que la fuente ya está. Métete en la fuente para que el Señor siga dándote más, para que el Señor siga empujándote. No le está diciendo en lo literal, saca fuerzas de donde no las tienes, sino que le está diciendo, la fuente que produce ya está, ya se te fue dada. Así que permanece en esa fuente que ya se te fue dada para hacer esto, esto y esto. Entonces, esforzarse en la gracia básicamente significa una disciplina en nuestra carne. Entonces, para mantener una armadura sin fisuras, necesitamos lo que Pablo está diciendo aquí en esta carta: el enfoque de un soldado, la integridad del atleta, la constancia del labrador. Todo esto es impulsado no por tu fuerza, sino por la gracia que Dios ya te ha dado. Entonces, si hoy nosotros evaluamos nuestra vida espiritual, ¿cuál de estas categorías nosotros necesitaríamos reparación? ¿En cuál de estas categorías nosotros necesitaríamos decir, hey, ¿sabes qué? Necesito reparar esta fisura porque no me había dado cuenta, pero sí tengo fisuras en mi armadura? ¿Será en el enfoque que nosotros tenemos a seguir en la batalla, a seguir en la meta que Dios nos ha puesto? ¿Será en la integridad? ¿Será en la paciencia? ¿En lo que vamos a cultivar en esa paciencia, en esa constancia? Entonces, así que Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿cómo les puedo decir? Como lo puse en palabras más simples, dije, ok, ya desglosando todo lo que Pablo le quiere decir a Timoteo, sería así, versión Angeli Flores, ¿verdad? Dijera, Timoteo, trabaja para mantenerte sumergido en el amor y poder que ya Dios te ha dado. Ahora enseña lo que ha sido depositado en ti para que ellos enseñen a los demás. Con enfoque, resistencia, integridad, disciplina, constancia y paciencia. Entonces, ¿por qué le está diciendo esto Pablo a Timoteo? Porque Timoteo en ese tiempo, él estaba en Éfesos. ¿Qué es lo que estaba haciendo él? Levantando iglesia. Entonces Pablo le está diciendo, vas a tener que tener paciencia. No hay atajos. Sí, vamos acá para no perderlos. En el 2 dice, has escuchado mis enseñanzas confirmadas por muchos. Ahora, enséñalas a personas dignas de confianza que a su vez pueden enseñarles a otros. Entonces Pablo le está diciendo, vas a tener que enfocarte,
vas a tener que tener paciencia, vas a tener que hacer esto para que lo que yo te he enseñado y has sido confirmado por varios, ahora lo que tú has aprendido lo tienes que traspasar a otros, pero para que esos otros no se quede ahí, sino que ellos también lo sigan traspasando a los demás. Entonces está diciendo, está Pablo, está Timoteo, están a los que deben de ser dignos de confianza y después están los otros. Entonces esa es la manera que Pablo le está diciendo a Timoteo a cómo tiene que levantar la iglesia en Éfeso. Le está diciendo, hey, vas a sufrir penalidades como yo he sufrido. Mírame aquí, yo ahora estoy en la cárcel. Pero una cosa que yo te puedo decir, y me llamó mucho la atención si siguen leyendo, dice, creo que es en el 9. En el 9, por anunciar esa buena noticia sufro mucho y estoy en la cárcel. Me tienen encadenado como si yo fuera un criminal. Pero el mensaje de Dios no está encadenado. Le está diciendo, aunque mi persona, lo que yo te he enseñado, la persona que te ha enseñado, la persona que te ha instruido, físicamente está encarcelado, me están tratando como un criminal, estoy a punto de morir, pero a pesar de eso, Timoteo, te puedo decir que la palabra de Dios, las buenas nuevas de Dios, no están encarceladas. Entonces por eso es importante que tú enseñes de esta manera. Por eso es importante que tú seas como un buen soldado, no cualquier soldado, sino que seas un buen soldado. Por eso te estoy diciendo que tú tienes que ser como un atleta. También por eso te estoy diciendo que tienes que ser como un labrador. ¿Para qué? Para que lo que yo te he enseñado, que ha venido por gracia, de gracia os tienes que dar. Entonces le está diciendo, ¿sabes qué, Timoteo? No se te va a hacer fácil. Timoteo, no es fácil. Pero lo tienes que hacer, porque en mi tiempo ya se acabó. Como que así siento yo que le está diciendo Pablo a Timoteo, mi tiempo ya se acabó. Pero mi tiempo, aunque ya se haya acabado en la tierra de los vivientes, la palabra de Dios sigue viva. Aunque yo estoy encarcelado, la palabra de Dios sigue libre. Así que tu tarea es de enseñar a los que son dignos de. Enseñar a los que esa palabra no la van a trastornar a conveniencia de ellos. Tú vas a enseñar, esa es tu tarea, de enseñar lo que has visto, a enseñar lo que ha sido confirmado, para que esa palabra siga viva, siga siendo de generación tras generación tras generación. ¿Se imaginan? Pablo escribiéndole esto a Timoteo en saber qué año. Aún ahora estamos predicando de la palabra. Aún ahora estamos predicando del evangelio. Entonces las instrucciones que Pablo le da a Timoteo no fallaron. Las instrucciones que Pablo le da a Timoteo, le está diciendo, ahí estás en Éfesos. Vas a estar con mucha idolatría, con mucha falsa doctrina, con mucha persecución. Pero que eso no te haga retroceder. Que eso no haga que tu fe desmaye. Que eso no haga que cause fisuras en tu armadura. Así como un buen soldado tienes que enfrentar todo lo que se te viene. Como un buen soldado tienes que tomar tu posición. Como un buen soldado creyendo en Jesucristo tienes que seguir avanzando. Y no lo vas a hacer solo, sino que tú vas a poner básicamente lo que yo te he enseñado en otras personas. Y entonces ahí se junta o se arma el conjunto, un ejército. Y es muy importante porque el Señor no nos quiere trabajando solos. No quiere que seamos los solidarios soldados, que uno por aquí, otro por allá, otro por allá. No, lo que quiere Dios es que nosotros trabajemos en unidad. Si nosotros recordamos o si hemos visto películas, vemos cómo los soldados se unían hombro con hombro, escudo con escudo, cuando venía el enemigo a atacarlos. ¿Por qué? Porque así avanzaban, así conquistaban más territorio. Cada vez que el soldado salía solo, más seguro no venía para contar lo que pasó, porque ahí moría, porque ahí iba solo. Entonces les digo, el Señor nos quiere que nosotros trabajemos en conjunto, que seamos un ejército, no cualquier ejército, sino que seamos de un buen soldado.
de esos que saben usar la armadura, que sabemos usar las herramientas y sabemos usarlas eficazmente. Entonces necesitamos cada uno de nosotros revisar, hacer una inspección de cómo estamos espiritualmente, para seguir avanzando, para seguir conquistando territorio enemigo. Amén. Vamos a 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo 4. Y ya con esto termino. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es lo que Pablo está diciendo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Pablo le está diciendo: todo lo que yo he pasado, todas las persecuciones que yo he tenido, todos los encarcelamientos que yo he pasado, todo el proceso por anunciar las buenas nuevas, ya terminé. He peleado esta buena batalla, he acabado la carrera, y en medio de ese proceso no perdí mi fe. En medio de ese proceso seguí caminando. En medio de ese proceso no vino desánimo. En medio de ese proceso pude vencer. Hoy Cristo no anda buscando admiradores, que estemos sentados nada más, ay sí Señor, qué lindo, qué bonito, sino que Él está buscando soldados que estemos listos para el frente de la batalla. Está buscando atletas comprometidos con la santidad y labradores que no le temen al trabajo duro, que no le temen a la paciencia, que no le temen a la constancia. Así que esta es la palabra que Pablo le dice a Timoteo. Y la parte, el 7 le dice, 2 de Timoteo 2, 7, piensa en lo que te digo y el Señor te ayudará a entenderlo todo. Aleluya. Y yo me quedo, ¿qué diría Timoteo? Pero yo creo que por eso Pablo fue muy inteligente, por decirlo así, a usar estos tres personajes para que Timoteo entendiera lo que él quería decir. Si vemos, Pablo no le escribió una carta complicada, una carta donde hey, tienes que desglosar todos estos códigos. No, Pablo le dio ejemplos que Timoteo miraba día a día para que él pudiera entender lo que Pablo le estaba diciendo. Amén. Amén. Así que les digo, tenemos que nosotros ver cómo está nuestra armadura. Tenemos nosotros que ver cómo estamos caminando en el campo enemigo. Si estamos caminando como el primer grupo de soldados, que no usamos nada, no sabemos nada de la armadura. Estamos caminando como el segundo, que saben algo, pero se rehúsan a usarla porque dicen, ¿sabes qué? No, es que nosotros necesitamos aprender y a fuerzas quieren aprender con sus propias fuerzas. O somos como el grupo 3 de soldados que elegimos nuestra protección. O somos como el cuarto grupo de soldados que visten la armadura y aunque vienen las batallas, no retrocedemos. Así que les digo, es algo que nosotros tenemos que ponernos a meditar, a revisar cómo está nuestra armadura espiritual, para que cada vez que venga un dardo del enemigo no siga perforando más nuestra armadura. Así que cada día nosotros tenemos, les digo, que hacer una inspección de lo que estamos haciendo como un buen soldado. No nada más ser un soldado, sino que tenemos que ser un buen soldado.